De las catacumbas a la Inquisición. Hay palabras de la historia que nos dicen algo, pero que no las tenemos muy claras. Por ejemplo, cruzadas, Santo Sepulcro, Ruta de la Seda, Santa Inquisición, Medioevo y muchas otras más. Para los cristianos católicos, también hay muchos vacíos en el conocimiento de la historia de nuestra religión. Sabemos que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, y que resucitó al tercer día. Pero, ¿y después? ¿Qué pasó? Han pasado 2000 años desde aquellos acontecimientos, y en esos 2000 años muchas cosas sucedieron, y a lo mejor nos gustaría saber un poco más sobre ellas. Vamos a aprovechar la isla de Malta para, a partir de ella, aprender algunas cosas muy interesantes. La isla de Malta es una isla pequeñita en el mar Mediterráneo. Apenas mide 27 kilómetros de largo. Está al sur de Sicilia, una isla mucho más grande que pertenece a Italia. Este mapa fue trazado hace 500 años. Malta es un libro abierto, lleno de información sobre muchas de las cosas que desconocemos y que nos gustaría saber. Eso no quiere decir que en la isla de Malta sucedieran todos los acontecimientos. No, pero una parte de su historia nos puede ilustrar muchísimo, porque ahí se dieron acontecimientos que, podríamos decir, fueron en pequeño lo que la historia en grande nos quiere contar. Empecemos por tener claro que el mapa de Europa y del cercano Oriente de hoy no se parecen nada al mapa de los siglos de los que nos vamos a ocupar. Más o menos desde el primer siglo después de Cristo hasta los siglos XV o XVI. A lo largo de la historia, ha habido innumerables cambios. Una parte de este lapso de tiempo es lo que la historia nombra Medioevo o Edad Media. Por ejemplo, Venecia, que pertenece hoy a Italia, en la Edad Media fue un territorio independiente, el Reino de Venecia. O Jerusalén, que hoy forma parte del territorio de Israel. También fue, en algún momento, un reino, el Reino de Jerusalén. Como eran reinos, tenían reyes y príncipes, y una numerosa nobleza que formaba la corte. A menudo, los pequeños reinos se declaraban la guerra unos a otros para extender sus dominios. Las luchas eran cuerpo a cuerpo, o montados a caballo, protegidos con escudos y armaduras y luchando con armas como espadas, puñales y lanzas. Los campos de batalla terminaban regados de sangre, con cabezas y miembros cercenados por donde se mirara. En esos siglos, los reinos, principados y todos los territorios que estuvieran bajo el mando de un señor se protegían con enormes murallas. Las puertas de entrada eran celosamente vigiladas. A veces, una doble muralla encerraba agua hasta suficiente altura, como para hacer inaccesible el ingreso a las ciudades. A esto se llamaban fosos. En Malta abundan murallas construidas de piedra caliza, como esta que vemos en la ciudad de Medina, que fue en el tiempo medieval la sede del gobierno de la isla. Veamos, pues, qué información puede darnos la pequeña isla de Malta. Para empezar, recordemos que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado, y que resucitó al tercer día, el año 33 de la era cristiana. Pedro,
tomó en sus manos, por encargo del mismo Jesús, la conducción de esa iglesia, que empezaba a dar sus primeros pasos en medio de un mundo de religiones politeístas, es decir, que adoraban a muchos dioses, como los romanos, o de religiones que solo adoraban a un dios, como los judíos, y, mucho después, el Islam, que hizo su aparición hacia el siglo VII. A los seguidores de Cristo se les llamó cristianos. Pedro fue el primer papa. Desde entonces hasta la fecha, ha habido 266 papas. El imperio más grande y poderoso era el Imperio Romano. Los emperadores eran considerados dioses. Como ya dijimos, eran politeístas. El conjunto de los dioses romanos formaba lo que se conoce como el Panteón Romano. Palestina, ese lugar tan pequeñito que apenas si se distingue en el mapa, había sido conquistado por los romanos. Era una colonia del Imperio Romano. Ahí nació, creció, predicó, murió y resucitó Jesús. Las autoridades eran romanas, las leyes eran romanas y la religión era romana. Los judíos eran perseguidos. Por eso, Jesús, que era judío, fue perseguido. Después de su muerte, sus seguidores, los cristianos, también fueron perseguidos, y muchos torturados y muertos, y no solo por los romanos, sino también por los judíos. Fueron los primeros mártires del cristianismo. El primer mártir conocido fue San Esteban, al que apedrearon en las afueras de Jerusalén. Mientras le arrojaban piedras, él pedía a Dios que perdonara a sus verdugos. Entre los que acudieron a observar la muerte de San Esteban estaba Pablo de Tarso, al que encontraremos en Malta más adelante. La persecución a los cristianos, a todo lo largo y ancho del Imperio Romano, duró aproximadamente 300 años. En todo este tiempo, tenían que reunirse secretamente y crearon códigos para reconocerse mutuamente como cristianos. Por ejemplo, la figura del pez. Este pez fue grabado en una catacumba de Roma. Los cristianos se reunían para partir el pan, como en la última cena con Jesús, para orar, para elegir a sus guías, bautizar a sus miembros, compartir y ayudarse. Como debían hacer todo esto secretamente, comenzaron a usar como lugar para sus reuniones las galerías subterráneas donde los romanos sepultaban a sus muertos. Para los romanos, enterrar a los muertos en las ciudades donde habitaban los vivos era algo sucio, algo inmundo. A esas galerías subterráneas las conocemos como catacumbas. De aquellos tiempos hay cientos de catacumbas repartidas en lo que fueron territorios del Imperio Romano. En la pequeña ciudad de Rabat, en Malta, se encuentran 2 catacumbas del tiempo en que la isla estaba bajo el poder romano, las de San Pablo y las de Santa Ágata. La visita a estas catacumbas es un acto solemne, de peregrinación a un pasado lleno de miedo y sufrimiento, pero también de esperanza, fe y unión. Las catacumbas de San Pablo fueron usadas como lugar de enterramiento hasta el siglo IV después de Cristo. Las sepulturas talladas en la roca viva, las almohadillas de piedra, la oscuridad apenas iluminada por tenues luces que guían al visitante y evitan caídas por la irregularidad del suelo, los huesos que no sabemos cuáles son de romanos y cuáles de cristianos. Todo esto inspira un gran respeto y despierta la imaginación. Con poco esfuerzo,
podemos ver deslizarse sigilosamente figuras humanas despojándose de capuchas para no ser reconocidas en el exterior, acomodándose en círculos de oración y participando de la fracción del pan. A pocos metros de la entrada a las catacumbas de San Pablo, se encuentra la Gruta de San Pablo. Ahí, dice la tradición, Pablo pasó un tiempo orando y reponiéndose del naufragio del que hablaremos más adelante. La otra catacumba de Rabat es la de Santa Ágata. Impresionan los maravillosos frescos que se han conservado en las paredes de piedra. A la entrada de la catacumba, en un espacio amplio que debió ser aprovechado por los cristianos para sus asambleas y culto, se levanta un altar donde los romanos celebraban cenas en honor de sus muertos. Alrededor se observan los frescos con colores tan vivos que no parece que han pasado muchísimos siglos desde que fueron pintados. Son frescos bizantinos y greco-romanos. Santa Ágata fue una joven muy bella que nació en la cercana isla de Sicilia. Se refugió en la catacumba para huir de los requerimientos amorosos de un alto personaje romano. Ella solo deseaba entregar su vida al amor de Cristo. Santa Ágata fue martirizada y muerta en el año 251 después de Cristo. Le arrancaron los senos y, cuenta la leyenda, bajó San Pedro de los cielos y volvió a ponérselos en su lugar. Esto sucedió durante el reinado del emperador Decio. El emperador Decio fue uno de los más fieros perseguidores de los cristianos. Quiso obligarlos a realizar cultos de la religión romana, rendirle adoración y ofrecerle sacrificios, puesto que, como dijimos, el emperador era considerado un dios. La Iglesia cristiana lo llamaba feroz tirano. Una de las víctimas, pues, fue Santa Ágata. Demos un salto atrás en el tiempo, hasta la primera mitad del primer siglo de la era cristiana. Pablo de Tarso, nacido judío, se convirtió al cristianismo y dedicó su vida a propagar la fe de Cristo, renunciando a la vida fácil y cómoda que había tenido antes de su conversión, viajando sin descanso y predicando de palabra y por escrito en las muchas cartas que escribió a los convertidos en las naciones paganas. El relato de su conversión lo podemos leer en el capítulo 26 de los Hechos de los Apóstoles, versículos del 9 al 18. Su conversión al cristianismo le valió a Pablo ser acusado por los judíos en Jerusalén de alborotar al pueblo contra el poder romano, de profanar el lugar santo y de muchos delitos contra la religión judía y el poder romano. Lo tomaron preso y pretendieron azotarlo, pero como era un ciudadano romano, no pudieron hacerlo sin antes juzgarlo. Pablo apeló a su derecho de ciudadano romano de ser juzgado por el César. Finalmente, los romanos decidieron enviarlo a Roma y poner el juicio en manos del emperador. Era el otoño del año 60 cuando embarcaron a Pablo junto con más de 250 hombres que también eran prisioneros y partieron rumbo a Roma. El mar Mediterráneo se mostró hostil a los navegantes. No cesaban las tormentas. La oscuridad y gigantescas olas parecían a cada instante hacer naufragar la embarcación. Pablo aconsejó al capitán de la nave echar el ancla en Creta, pero éste no hizo caso y continuaron navegando. Lo que todos temían sucedió. Naufragaron. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos el relato del naufragio. Dice así: Entonces
los soldados decidieron que se debía matar a los presos para que no huyeran a nado. Sin embargo, el capitán que quería salvar a Pablo no les permitió, sino que ordenó que los que sabían nadar se tiraran primero al agua y llegaran a la orilla. Los demás debían hacerlo sobre unas tablas o sobre otros restos de la nave. Así, todos llegaron sanos y salvos a tierra. El relato lo hace Lucas, que continúa contando. Cuando estuvimos a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los nativos nos demostraron una cordialidad poco común. Encendieron una gran fogata y nos atendieron a todos, ya que llovía y hacía frío. Pablo causó gran asombro y respeto cuando, al echar ramas al fuego, salió una víbora que se enroscó en su mano sin picarlo. Pablo sacudió su brazo y lanzó la víbora al fuego. Cerca al lugar del naufragio vivía un hombre principal llamado Publio. Lucas continúa contándonos así. Este nos recibió y hospedó amigablemente durante 3 días. Precisamente su padre estaba en cama, con fiebre y disentería. Pablo lo fue a ver, oró y le impuso las manos y lo sanó. Después de este hecho, los demás enfermos que había en la isla acudieron a él y fueron sanados. Por eso, nos colmaron de atenciones y a nuestra partida nos proveyeron de todo lo necesario. Pasados 3 meses terminó el invierno y las condiciones para la navegación mejoraron y partieron a Roma. Pero en Malta, Pablo había sembrado la semilla del cristianismo profundamente. Publio fue de los primeros en hacerse cristiano y fue el primer obispo de la isla. Esta estatua de Publio se encuentra en la ciudad de Rabat. Malta es actualmente el país con mayor porcentaje de católicos de Europa. El 98% profesa el cristianismo católico. La gente no oculta su devoción y su fe. Todas las casas de Malta tienen en la puerta una imagen, sea de la Virgen con el Niño, de la Sagrada Familia, una cruz o cualquier otra escena religiosa trabajada en bonitas porcelanas coloreadas. El lugar exacto del naufragio es difícil de precisar. Malta tiene unas costas tan recortadas que el número de pequeñas playas de arena es incontable. Sin embargo, los estudiosos han decidido que el lugar del naufragio es esta pequeña bahía al noreste de la isla. Al frente hay un islote donde se ha levantado una estatua de San Pablo mirando en dirección al mar. En la década de los 70, un grupo de expedicionarios hizo un gran esfuerzo por localizar restos del naufragio. Los buzos removieron los fondos marinos y hallaron cañones y anclas. Nada prueba que hayan sido de la nave náufraga, pero nada prueba tampoco lo contrario. Estos objetos están expuestos en el Museo Marítimo de la ciudad de La Valeta.